ha quedado clavada en la cruz del Calvario. Gracias por tu sacrificio, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El justo tuvo que morir por los injustos en manos de pecadores para traer esta salvación, para traer esta libertad, para traer este gozo, para traer esperanza, para traer vida eterna, para traer transformación. Gracias, muchas gracias, Señor, por este glorioso intercambio. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en esta noche vamos a estar viendo un glorioso intercambio y quisiera que abrieran sus Biblias en Marcos capítulo 15, pero quisiera reflejar ese glorioso intercambio en el pasaje que está en Primera de Pedro 3, 18. Vamos a el Evangelio de Marcos, por favor, el capítulo 15, que es donde vamos a pasar más tiempo en esta noche, y veamos lo que nos dice Primera de Pedro 3, 18. Tengan ahí Marcos 15, por favor. Primera de Pedro 3, 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Fue una sola vez por los pecados. El justo por los injustos, como cantaba ahorita, como veíamos ahorita en esta canción, ¿sí? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En la Nueva Traducción Viviente dice: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Y dice, Él nunca pecó. Eso es muy claro. Y ahí es donde está ese intercambio glorioso. El que Él no haya pecado, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Y con este pasaje quiero que lo tengamos allí presente y vayamos un momento a Marcos 15 todos. Dejemos este pasaje allí y vamos a Marcos 15, que por favor me acompañen a leerlo, porque quiero que conectemos esa canción de glorioso intercambio que podría estar declarado aquí en este versículo. Por eso es lindo cuando cantamos algo que sea bíblico, ¿sí? ¿Y cómo podemos ver que es un glorioso intercambio? Pues porque el justo murió por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y vamos a Marcos 15, todos, y por favor me acompañan a leer. Vamos a ver ese momento tan difícil. Una noche como hoy, nuestro Señor estaba sufriendo, lo que veíamos allí en ese video. Parte de ese sufrimiento llevó el Señor por nosotros. Dice en el verso 1: muy de mañana, habiendo tenido consejo de los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, le llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle
para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Tremendo pasaje, tremenda situación que Jesús está viviendo por amor a nosotros, ¿sí? Que Él decidió tomar nuestro lugar. Y viendo realmente esos pasajes que veíamos ahorita con Primera de Pedro 3:18, pensaba en este pasaje, primero que todo, el justo por los injustos. Porque si bien es cierto que el texto nos dice que lo que significa aquí es que ocurrió un intercambio, ¿sí? Que Cristo, siendo justo, tomó el lugar de los injustos, ¿verdad? Eso es lo que significa. O sea, dice allí, Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a Dios. Es imposible que nosotros podamos acercarnos al Padre, solamente podemos hacerlo a través de este glorioso intercambio que Jesús ha hecho al morir por nosotros en la cruz. Gracias a lo que Él ha hecho, nosotros podemos acercarnos al Padre. Pero si bien es cierto, es un glorioso intercambio, Jesús no solamente soportó el hacer ese intercambio, sino que además vemos que tuvo que sufrir en mano de pecadores. O sea, muchos injustos. No solamente fue un intercambio el justo por los injustos, sino que también fue padecer en mano de los injustos. Y todo esto lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Y cuando leíamos Marcos 15, el verso 1 nos dice allí: muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, le llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Antes de llegar a Jesús, donde estaba Pilato, debemos recordar nuevamente en este pasaje el justo por los injustos en mano de injustos. Y lo curioso de esto es que Jesús tuvo que pasar por varios tribunales antes de ser crucificado. Y en esos tribunales, lo paradójico es que cuando a alguien lo llevan a un tribunal, ¿qué se espera que ocurra en ese tribunal? Que se haga justicia, ¿verdad? Pero en esos tribunales donde llevaron a Jesús, Jesús no fue tratado para nada con justicia. Por el contrario, fue tratado con total injusticia. Y eso es lo que quiero llamar la atención. No solamente murió por los injustos, sino que sufrió a mano de injustos una injusticia. Y lo paradójico es que habían dos tribunales: un tribunal que era tribunal civil o el tribunal de los romanos, y otro tribunal que era el tribunal religioso. Entonces, antes de llegar aquí en Marcos capítulo 15:1, antes de que Jesús estuviera en un tribunal civil donde le van a hacer toda clase de injusticia, Él ha pasado por una injusticia mayor, por los de su pueblo, por los de su nación, por los que se supone que deberían de dar justicia, que eran los líderes religiosos, los sacerdotes. Entonces Jesús pasó primero por la casa de un hombre llamado Anás. Anás era sumo sacerdote, era judío, y en la noche que Jesús fue traicionado y fue arrestado, fue llevado a la casa del sumo sacerdote Anás. Y eso está en Juan 18, 13 al 14. Dice: primero lo llevaron ante Anás, ya que era el suegro de Caifás, ¿sí? Quien era sumo sacerdote. Es bien curioso porque recuerden que Dios había establecido que solo había un sumo sacerdote, pero los romanos, que eran los que estaban ejerciendo su poder sobre el pueblo judío, habían establecido a otro sumo sacerdote, y ese era Caifás. O sea, en el momento estaban de turno dos sumos sacerdotes. Entonces Jesús fue llevado, el primer tribunal fue ante Anás. Podríamos pensar que era un hombre mayor porque es el suegro de Caifás, ¿verdad? Y allí Jesús vivió injusticia. Jesús sufrió injusticia por este hombre, por este anciano que pudo haberle dado justicia.
pero no lo hizo. Mira lo que nos dice en Juan 18, 13 al 14. Primero lo llevaron ante Anás, ya que era el suegro, y dice, y Caifás les había dicho a los otros líderes judíos, es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. En el verso 22 de Juan 18 también nos dice, entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. ¿Es esa la forma de responder al sumo sacerdote?, preguntó. Sí, estando en la casa entonces de uno de los sumos sacerdotes de turno, Anás, Jesús allí fue golpeado porque le preguntan algo y él responde, entonces es abofeteado. Y vemos esa injusticia que soportó. Este glorioso intercambio, Jesús soportando por nosotros ser abofeteado, ser golpeado. El segundo tribunal, también religioso, fue donde Caifás. Mateo 26, 57 dice, los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás. Entonces, al ver que no consiguieron nada con el sumo sacerdote Anás, que es el suegro de Caifás, entonces lo llevan donde su yerno Caifás, y dice donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. O sea, estaba algo que se conoce como el Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por un sacerdote y por 70 ancianos, y entre ellos tenían que ejecutar o dar justicia. Pero noten qué paradoja tan grande. Los líderes religiosos no están impartiendo justicia. Lo que están haciendo es trayendo mayor injusticia sobre el justo, el que moriría por aquellos, el justo, el que no ha pecado, el que no ha hecho nada, está muriendo por los injustos y está sufriendo por mano de la injusticia, en este caso de los tribunales eclesiales, que era el Sanedrín. Mira lo que nos dice Mateo 26, 59. Estoy tomando pasajes paralelos. Recuerden que podemos completar la historia con la vista de los evangelistas. ¿Sí? En este caso tomo a Mateo y tomo a varios evangelios para completar la historia de lo que Jesús sufrió. Dice, los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte. ¿Cuándo ocurrió esto? Recuerden, eso está ocurriendo un día en la noche antes del día de que Jesús va a ir a la cruz. O sea, previo a la cruz, Jesús pasó por todas las injusticias, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y Jesús se pudo haber sacudido de todas las injusticias, pero no lo hizo. Recuerden que en muchas ocasiones a Jesús lo prendieron. ¿Recuerdan ustedes por allá en Lucas capítulo 4, cuando Jesús lee el rollo en una sinagoga en Nazaret y dice, hoy se ha cumplido la escritura, y se sienta y todos inmediatamente se enardecen, lo cogen, le echan mano y lo llevan a un monte para despeñarlo, para lanzarlo desde ahí? Pero de un momento a otro dice, y Jesús se fue de ellos. Jesús se pudo haber ido del Sanedrín y simplemente con su poder haberlo hecho, pero este era el momento en que Jesús sabía que era el momento de ese glorioso intercambio, y por eso no lo hizo. Él sabía que debía ir el justo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por los injustos. Y ahí están buscando, y noten las injusticias. ¿Qué injusticias está viviendo Jesús? Con Caifás, con el sumo sacerdote Anás, fue golpeado y nadie le hizo justicia, ni el sumo sacerdote. Con Caifás, ¿qué está pasando? ¿Qué injusticias hay ahí? ¿Qué están buscando? Prueba falsa. Muy bien, ¿eso es justo o injusto? Injusticia, ¿verdad? Dice, pero no la encontraron a pesar de que se presentaron, ¿qué? Muchos falsos testigos. Por fin se presentaron dos. O sea, se presentaron falsos testigos. Y noten todas las irregularidades en el juicio injusto que tuvo que vivir nuestro Señor. Sigamos. Dice, entonces, que dos que declararon, este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. O sea, estaban acusando falsamente que Jesús había dicho del templo que lo iba a destruir. ¿Y de qué templo estaba hablando Jesús? De su cuerpo. Él estaba dando una analogía de lo que él haría con su cuerpo, y también habló de Jonás, que así como Jonás había estado en el vientre del pez por 3 días, 3 noches, así estaría el Hijo del Hombre
allí en esa tumba. Pero ellos no lo entendían, ellos veían solamente lo físico, escuchaban con oídos, literalmente veían solamente lo que podían ver con sus ojos físicos, pero no veían ni oían espiritualmente. Y dice, poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús, ahí vemos al sumo sacerdote señalando a Jesús, ¿no vas a responder qué significan estas denuncias en su contra? Y saben, gracias a Dios, gracias al Señor, gracias a ese glorioso intercambio, podemos decir aleluya, alabado sea Dios, que Él continuó. Ahí, por eso la semana mayor, esta es la semana mayor de sufrimiento para Jesús, la semana mayor de, de, de poder al resucitar, pero también podemos ver la semana mayor de humildad, la semana mayor de muchas cosas maravillosas que el Señor nos muestra en ese momento, en el momento más crítico de su ministerio. Entonces sigamos, dice, pero Jesús se quedó callado, así que el sumo sacerdote insistió, te ordeno en el nombre del Dios viviente, que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Te ordeno que me digas, sí, que nos digas. ¿Y qué ocurrió allí? Verso 64 dice, tú lo has dicho, respondió Jesús, pero yo les digo a todos, desde ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. O sea, Jesús estaba declarando. ¿Y qué entonces le respondieron? Ha blasfemado, exclamó el sumo sacerdote, rascándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, le contestaron. Entonces algunos le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Otros lo abofeteaban y decían, a ver, Cristo, adivina quién te pegó. Y uno diría, wow. O sea, el Señor tener que soportar, a mí siempre me ha sorprendido en mi humanidad. Recuerden cómo somos nosotros de reactivos, ¿no? Si solamente respondemos con una palabra que nos dicen y ya queremos responder 3 y 4, ya estamos a la defensiva. Imagínate que alguien venga y te haga esto, le escupieron, le dieron puñetazos, ¿sí? Y otros lo abofeteaban, lo golpeaban y le decían, a ver, Cristo, adivina quién te pegó. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en un tribunal, donde supuestamente se imparte justicia. No ha recibido justicia ni en la casa del sumo sacerdote Anás, ni en la casa del sumo sacerdote Caifás. Lo único que ha recibido es injusticia, ¿sí? Por una parte, le han golpeado, le han escupido, le han hecho de todo y el Señor sigue soportando. Pero ¿saben? Jesús, a pesar de que soportó esto, sí tuvo autoridad y les habló, de alguna forma les exhortó y les preguntó por qué hacían esta injusticia. Simplemente les dejó claro que lo que estaba haciendo era una injusticia y Él es el justo muriendo por los injustos en manos de los injustos, viviendo toda clase de injusticia. Mira lo que nos dice Juan 18:23. En ese caso, en otro evangelio nos narra que Jesús le respondió, si ha hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Una de las cosas que se hacían en un juicio, ustedes saben que aquí, ustedes han escuchado las noticias cuando a alguien lo van a sentenciar o cuando alguien tiene que ir a la corte, a un juicio. ¿Cómo se le dice a esa persona? Es un presunto, muy bien. No es alguien, le llaman, es un presunto sicario, el presunto homicida, el presunto, ¿sí? Porque la justicia todavía no ha declarado que él es culpable o que es inocente. Entonces, por lo pronto es un presunto. Y si es un presunto asesino, si es un presunto delincuente, pues no pueden absolutamente hacer nada contra esa persona. Y ellos, aunque Jesús presuntamente lo están presentando como alguien que es peligroso, es un ser muy peligroso, pues realmente Jesús lo que está haciendo es allí
mostrando que es totalmente inocente y aún así le están golpeando, le están abofeteando, le están dando puñetazos, se están burlando de él y Jesús sigue soportando. Glorioso intercambio, hermanos, glorioso intercambio. Y por eso podemos decir, aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, por ese sacrificio vivo que soportó por nosotros. Y eso es algo maravilloso. Pero ¿saben? El apóstol Pablo vivió algo parecido. Tuvo dos tribunales, el tribunal religioso y el tribunal civil. Y en ambos también reclamó justicia, aunque le hicieron injusticia. Mira lo que nos dice en Hechos 22-25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y la respuesta es: no es lícito. No está bien que los romanos azotaban a los presos, a los reos, y les daban 40 azotes menos uno, 39 azotes, era lo que hacían, pero lo que Pablo está diciendo es que le habían dado unos azotes y él dice, ¿es lícito azotar a un ciudadano romano? O sea, yo soy un ciudadano romano y es lícito hacerlo sin haber sido condenado, y la respuesta es: no es lícito. Era lícito que Jesús lo estuvieran golpeando porque era un presunto delincuente, que sabemos que era el justo por los injustos, para llevarnos a Dios sufriendo en manos de pecadores, ¿sí? Pero no era lícito. Y miren lo que nos dice Hechos 23, 2 al 3. Dice: el sumo sacerdote Ananías, ahora en un tribunal, ahora es Pablo en un tribunal, ya lo vimos en un tribunal romano y ahora en el tribunal religioso. Entonces los que estaban junto a él, el sumo sacerdote ordenó que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? ¿Me mandas golpear? Le está diciendo, entonces está diciendo tanto en el tribunal religioso como en el tribunal civil: hey, ¿esto es lícito? No, eso es ilícito. Y como un hombre de Dios está diciendo, lo que están haciendo es una injusticia. O sea, Jesús sí dejó claro y nos dejó testimonio que lo que hicieron con él fue una total cobardía, una total injusticia, pero lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Y alguien dijo lo siguiente: la saliva en su rostro significa una cara resplandeciente para mí. ¿Sí? La saliva en el rostro de Jesús significa que ahora yo puedo resplandecer, que ahora yo puedo andar con el rostro en alto y saber que un día estaré delante de la presencia del Señor. Pero Él tuvo que llevar mi vergüenza, Él tuvo que llevar mi dolor, Él tuvo que llevar mi sufrimiento, Él tuvo que llevar mi oprobio, mi pecado. Increíble, el justo por los injustos. ¿Quién haría eso? Escasamente nosotros estaríamos dispuestos a hacer un intercambio por los que amamos, un intercambio por aquellos que son nuestros, que son de nuestro corazón. Un hijo, un padre, un ser o sea, alguien de nosotros, estaríamos dispuestos a intercambiar, ¿sí? Preferiríamos que fuésemos nosotros los que estuviésemos sufriendo en lugar de nuestros hijos o nuestros padres. Pero sabes, Jesús lo hizo a pesar de que nosotros no lo merecíamos, a pesar de que nosotros no lo merecemos. Jesús lo hizo y por eso podemos decir glorioso intercambio. Y esta noche podemos recordar que esa pasión, ese sufrimiento de Jesús lo hizo por amor a nosotros. También alguien dijo: esas falsas acusaciones sobre su persona significa que ninguna condenación hay para mí. ¿Qué nos dice Romanos 8:1? Muy bien, Romanos 8:1 dice ninguna condenación. Miren, Jesús soportó toda condenación. Jesús soportó todo improperio, Jesús soportó todo eso, y ahora nosotros en Jesús resplandece nuestro rostro, porque la saliva que fue puesta en su rostro, ahora nosotros podemos andar con el rostro bien en alto, por el glorioso intercambio. Y también ahora todas esas acusaciones significan que ninguna condenación hay para mí. Romanos capítulo 8, verso 1. Y es ahí cuando nos encontramos entonces con el capítulo 1, con el capítulo 15, perdón. Ya vemos, en el verso 1 dice: muy de mañana,
habiendo, en el Marcos 15, muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. ¿Ya entendemos qué ocurrió ahí cuando llegaron muy de mañana? Ahí cómo llegó el Señor. ¿Qué noche ha tenido el Señor? ¿Qué noche ha tenido el Señor? Saben, a mí una de las cosas que más me golpea es no poder dormir. ¿Sí? Tuve un visitante ahorita esa semana, tuvimos un visitante en casa y tuve que llevarlo al aeropuerto a las 3 de la mañana y yo decía, este bendito, ¿por qué le dio por un tiquete a las 5 de la mañana? ¿Sí? Pero decía, gloria sea el Señor, aleluya. ¿Sí? Y no poder dormir para mí es tenaz porque mi sistema nervioso está como alterado, como que me trastorna realmente. Imagínate, no solamente no has podido dormir, sino que has sido golpeado, no has pasado la noche. ¿Y saben qué intentaron hacer estos tremendos hombres que estaban para impartir justicia? Lo que querían era rápidamente parecer al día siguiente como si, o sea, era legalizar lo que habían hecho mal. Toda su ilegalidad, porque fueron en contra de todo lo que la ley decía. Toda la ley de Dios decía que ellos estaban para impartir justicia, que no podían permitir, en la noche no se hacían juicios, y ellos llevaron a Jesús de noche ante Anás y de noche ante Caifás, y ahí le golpearon. Entonces, ellos lo que estaban haciendo era ratificar la sentencia ilegal de la madrugada anterior. Ellos querían ratificar su maldad como si fuese algo bueno, pero también era la necesidad de darle una apariencia de legalidad a la acción en contra de Jesús. Y saben una característica, y noten quiénes lo están haciendo. Yo quiero que ustedes puedan notar esto, porque esto es una perversidad. Y hasta dónde puede llegar una persona que tiene supuestamente conocimiento de la ley de Dios, que tiene supuestamente o que debería tener temor de Dios y que tienen la ley de Dios y que la conocen, ¿sí? ¿Hasta dónde puede llegar el enojo, la ira de una persona, ¿sí? Los celos, la envidia de una persona, de hacer todo esto, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes? No era el pueblo, eran los principales sacerdotes, el Sanedrín, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio. Llevaron a Jesús atado. ¿Cómo lo llevaron? Como si fuese un criminal, ¿sí? Aquel que había sanado, aquel que había liberado, aquel que había rescatado de los muertos a los que estaban en las tumbas, aquel que había dado vista a los ciegos, lo llevaron atado y le entregaron a Pilato. Entonces ellos lo que quieren hacer es que le entregar a Pilato, porque ya los judíos no tenían un poder legal para darle muerte a una persona. ¿Sí? Era algo que le competía a los romanos. Ellos no podían darle sentencia. Y lo llevan a Pilato. Y Pilato sí que es un personaje terrible. Es un hombre cruel, es un hombre sanguinario, es un hombre despiadado, es un hombre que odia a los judíos, ¿sí? Entonces, si lo estaban llevando donde Pilato, ¿por qué lo estaban llevando donde Pilato? Lo estaban llevando porque querían algo de que Pilato hiciera. ¿Y qué era? Que lo sentenciara a muerte, después de haberle hecho toda una sentencia ilegal. Y sabes, aprendía de esto lo que dice la palabra, y es que en 2 de Timoteo 3:5 dice que algunos hombres tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, y que a esos hombres deberíamos evitar. ¿Sí? Hay personas que tienen apariencia de piedad, se visten, ¿sí? Como que los sacerdotes y todos ellos tenían una vestimenta, pero por dentro sus corazones era terrible. Y debemos de tener mucho cuidado con esa apariencia de piedad, esa apariencia de bondad, esa apariencia de cristianos, que realmente seamos unos cristianos genuinos. Y también muchas veces nos puede pasar a nosotros que no solamente los malos, como le pasó a estos hombres, quisieron tapar un pecado que era haber juzgado injustamente al Señor, ¿sí?
y quisieron tapar ese pecado con otro pecado. Y nosotros debemos tener mucho cuidado con eso, porque no solamente los malos y los perversos hacen esto. ¿Ustedes recuerdan lo que le pasó a David? David trató de tapar un pecado con otro pecado. David, en lugar de confesar su pecado, lo que hizo fue que cometió adulterio con Betsabé y quiso tapar ese pecado con un asesinato, mandar a la guerra a Urías, uno de sus soldados que estaban en combate y un hombre honorable, y lo quiso poner al frente de la batalla para que lo mataran, y así efectivamente ocurrió. David ahora era culpable no solamente de adulterio, sino que era culpable ¿de qué? De asesinato, y trató de ocultar su pecado. Y Salmo 51 nos relata la angustia, el dolor, el sufrimiento que ese hombre tuvo. Y por eso luego dice: te declaré mi pecado y no encubrí ¿qué? Mi iniquidad. Te declararé mi pecado. ¿Y saben qué quiere el Señor cuando nosotros pecamos? El Señor quiere que cuando nosotros pequemos hay una garantía de perdón de pecados. Y primera de Juan 1:9 nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y qué bueno que nosotros podamos arrepentirnos y buscar al Señor. Entonces no tratemos de tapar un pecado con otro pecado. Es lo que ellos están haciendo. Lo que hicieron en la noche, querían ocultarlo con esto en la mañana. Y están llevando al justo, al inocente, al que nunca pecó, lo están llevando a la sentencia a muerte. Increíble lo que estos hombres están haciendo. Y saben, están llevando atado al que vino a desatarnos, al que vino a liberarnos. De hecho, en Juan 8:36 dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y saben qué dice Gálatas 5:1? Dice que estemos pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. O sea, llevaron atados a aquel que vino a traernos la libertad. Qué ceguera tan terrible de estos hombres. Pero lo tremendo es que al Señor nada de eso lo tomó por sorpresa. Jesús sabría que estaría compareciendo ante Pilato. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí lo sabía? Claro, ¿y por qué lo sabía? Porque Él es Dios, hecho hombre, porque Él es omnisciente. Y miren cómo lo sabía de bien, que cuando le dijo a sus discípulos: nos vamos para Jerusalén. Pregunto, ¿qué le han hecho hasta este momento? La noche anterior, ¿sí? Y al primer día, a la primera hora de la mañana, como dice ahí, o siendo ¿qué? Muy de mañana. ¿Qué ha vivido Jesús hasta ahí? ¿Injusticia por parte de quién? Del sumo sacerdote Anás, donde lo golpearon, y el sumo sacerdote no dijo: hey, no hagas esto, porque él todavía no es declarado culpable. ¿Qué hicieron en la casa del sumo sacerdote Caifás? Puñetazos, lo golpearon, lo abofetearon, ¿y qué más? Testigos falsos, ¿y qué más? Le escupieron. ¿Jesús sabía que lo iban a escupir? Wow, tremendo. Marcos 10:33-34. ¿Sí? Dice: he aquí subimos a Jerusalén. Esto fue antes de que ocurriera. O sea, ¿cómo alguien puede saber que va a morir? Pero no solamente que va a morir, sino la forma en que va a morir. Y es más, ellos estaban actuando en contra de su voluntad de querer cumplir la palabra de Dios, pero estaban cumpliendo la palabra de Dios. Miren lo que dice: he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado ¿a quiénes? ¿A quiénes sería entregado? ¿Y en qué orden? No solamente, y pudo haber dicho: ¿sabes qué? Le van a entregar a los gentiles. Pero dice: primero me van a entregar al tribunal religioso. Voy a ir a la casa de Anás, voy a ir a la casa de Caifás, voy a estar enfrente del concilio, voy a estar enfrente del sumo sacerdote y de los 70 ancianos. ¿Sí? ¿Y qué más dice? Y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. ¿Y qué más le van a hacer? Le van a escarnecer, le van a azotar, le van a escupir y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Cuando los discípulos empezaron a ver esto en la vida de Jesús, debieron haber dicho: wow, o sea, el Señor ya nos había dicho, y debieron haber esperado
el tercer día. Pero recuerden, ni uno ni lo otro, porque todos se perdieron. Aquí, en este momento, Jesús fue arrestado porque ¿quién lo vendió? Judas lo vendió en el huerto de Getsemaní cuando Jesús está orando. ¿Sí? Ahora, lo han llevado a la casa de Anás. ¿Y qué ha hecho Pedro? Pedro ha seguido a Jesús de lejos. Allí han hecho un juicio terrible para el Señor, en la casa de Anás, en la casa de Caifás, y en este momento ya Pedro ha negado a Jesús, y lo negó de una manera terrible, porque maldijo y dijo, hey, ¿qué más quiere que les diga que no conozco a este hombre? O sea, ha sido traicionado, ha sido negado, y además ha llevado un juicio injusto por parte de los judíos, y ahora está siendo entregado en manos de Poncio Pilato, que era una joyita tremenda. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña que Jesús, o que cuando Dios dice algo, su palabra se cumple. Y sea para bien o sea para mal, pero su palabra se cumple. Miren, estos dos pasajes son importantísimos recordarlos cuando tengamos una promesa de Dios. Números 23, 19. ¿Recuerdan el contexto? El contexto es muy importante porque lo hemos estado estudiando con el libro de Números y tiene que ver con Balaam, ¿sí? Y aquí lo que salió Balaam, recuerden, Balaam en una de sus profecías, en una de sus declaraciones dijo, Dios no es hombre para que mienta. O sea, si él dijo que iba a bendecir a su pueblo, no importa, se puede parar Balac de cabeza, haga lo que quiera, pero él no es hijo de hombre él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, y la respuesta es absolutamente sí. Si él habló, se va a hacer. ¿Y qué nos dice el Nuevo Testamento? Segunda de Corintios 1:20. Y he puesto en mayúscula la palabra ¿qué? Todas. Porque quiero ser intencional en que piense qué promesas usted ha recibido de parte de Dios. Ser intencional en que usted piense que Dios le ha regalado a usted de esta semana por medio de su palabra. Y él dice que todas las promesas de Dios son en él, sí. Y en él, amén. ¿Qué es amén? Así sea. En él es sí y en él es así sea. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es maravilloso que podemos confiar en la palabra de Jesús. Ahora, ¿por qué los líderes llevaron entonces a Pilato, a Jesús ante Pilato? ¿Sí? ¿O por qué mejor no lo sentenciaron a muerte ellos mismos y lo mataron? Porque no tenían el derecho legal de parte de los romanos para hacerlo. ¿Sí? Y primero porque aunque iba en contra de su voluntad, estaban cumpliendo las escrituras. Y además porque tenían temor de las multitudes, todo lo que el Señor había hecho. Entonces lo llevaron a Pilato sabiendo que era un hombre orgulloso. Juan 19:10 dice que Pilato era un hombre orgulloso. ¿Sí? Cuando llevaron a Pilato ante Jesús le dice, hey, ¿no me dices nada a mí? Jesús le pregunta y Jesús se queda callado y le dice, ¿no me dices nada a mí? Que tengo el poder para soltarte y el poder para condenarte o para crucificarte o soltarte. También era un hombre cruel. Dice que en una ocasión en Lucas 13:1, Pilato mezcló la sangre de los judíos con un sacrificio. Era un hombre cruel, sanguinario, era un hombre despiadado. ¿Sí? Era un hombre supersticioso. En Mateo 27:19 nos dice que su esposa le manda a decir, hey, no tengas nada que ver con este justo porque anoche, mejor dicho, pasé mala noche pensando en lo que he sufrido mucho en sueños a causa de él, dice Mateo 27:19. Y saben, uno pensaría que Pilato, cuando hace todo eso, Pilato es buen hombre. No sé si ustedes han pensado tan lindo Pilato, él quiso soltar al Señor. ¿Ustedes han pensado eso alguna vez? Pero uno ve que los sacerdotes eran bien malos y Pilato era bueno con el Señor, él quería soltarlo. No era así. ¿Saben por qué Pilato quería soltar al Señor? Pilato quería soltar al Señor por una sola razón. Pilato odiaba a los judíos. Pero uno diría, ¿y por qué quería que soltaran a Jesús si Jesús era judío? Claro, porque
veía la cara de esos sumos sacerdotes que eran los que mandaban la parada, eran los que ellos se podían quejar con Roma y cambiaban al rey que tenían de turno. Tenían influencia, tenían poder. Y yo creo que Pilato, al ver que Jesús le sacaba tanto, perdonen la expresión, la piedra a esta gente, o sea, la mejor forma era, este hombre está haciendo mi trabajo. Y aquí es donde se dice que cuando dos personas, cuando dos enemigos tienen un enemigo en común, se vuelven los mejores amigos, ¿verdad? Y lo que está haciendo Pilato no es que él sea bueno, él es cruel, es orgulloso, es despiadado, pero lo que él quiere hacer es, él no le quiere dar la razón a esos sacerdotes. Él dice, esta gente es terrible, la odio. Y si este hombre está haciendo el trabajo no sé qué les ha hecho, pero este hombre hay que mantenerlo vivo para que los siga fastidiando. Porque uno pensaría en algún momento, uy, Pilato tan bueno, no, Pilato no le importaba para nada a Jesús. Pilato lo que quería era fastidiar lo que más pudiese a los judíos. Alguien también dijo con respecto a esto, los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. O cuando dos enemigos tienen un enemigo en común, pues se vuelven los mejores amigos. ¿Y eso sabe a quién les pasó? ¿Saben que la vida de Jesús en estas sentencias terminó reconciliando hasta Pilato y Herodes, que no la iban? Pilato y Herodes se odiaban, pero terminaron siendo buenos amigos después de que sentenciaron a Jesús. Y uno diría, qué loco. O sea, pero esto era, lo que estaba viviendo el Señor era algo tremendo. ¿Sí? En Marcos 15, del 3 al 5 dice, y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. ¿Cuáles eran esas acusaciones? Él dice, mira todo lo que dicen de ti. Miren las acusaciones, que eran acusaciones terribles acerca de Jesús y eran malintencionadas, ¿sí? En Lucas 23:2 dice, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Notan ahí la acusación? Es una acusación de alguna forma, pues obviamente es malintencionada, y lo que están haciendo es que están acusando a Jesús no como Dios, no como un Dios, sino como un rey. Porque si lo acusan como una deidad, Pilato no tiene problema con eso, ellos eran politeístas. Pero si lo acusan como un rey, ahí sí hay un problema, porque el rey era uno solo y era el César. Entonces él tenía que velar por los intereses del César. Por eso ellos le dicen, al que al César se opone, entonces tiene que verse con el César, y por eso presionan de alguna forma a Pilato. Lucas 23, del 6 al 16, dice lo siguiente. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. O sea, ¿por qué se alegró Herodes? Porque él quería que le hiciera como una demostración de su poder, ¿sí? Y era como si estuviese siendo ¿cómo diríamos? Bueno, no sé la palabra, pero es no es comprobar, es como que él quiere ver un espectáculo, eso es lo que él quiere ver un show, exactamente. Dice, y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. ¿Quiénes están detrás de todo esto? Los principales sacerdotes, los líderes del pueblo, los líderes espirituales. Dice, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció. Otra injusticia, ¿sí? Ha padecido injusticia con los líderes religiosos y ahora está padeciendo injusticia con Pilato y con Herodes, que eran gobernadores. Dice, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato, y se hicieron amigos
Pilato y Herodes, ¿sí? Aquel día, porque antes estaban como enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado a este hombre delito alguno de aquellos de que acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Entonces nosotros vemos aquí cómo hay una declaración de Jesús como justo. Recuerden, el texto base que estamos usando es el justo por los injustos. Y hasta los más injustos han declarado que Jesús es justo. Pilato ha dicho que Jesús es justo. Herodes ha dicho que no encuentra ninguna falta en él. Entonces, Juan 19:12 dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Esa fue la declaración que estaban usando en contra de Jesús. No como Dios, sino como rey, para decir se opone al César. Y en Lucas 23:24 dice: entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Vamos al verso 5 de Marcos 15. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Muchos debieron haber pasado allí en ese momento enfrente de Pilato, ¿sí? Muchos diciendo cosas acerca de Jesús, bueno, tantas cosas. Y Pilato también tuvo que haber sentenciado a muchas personas, pero Jesús está ahí y Pilato se maravilla de Jesús. Es lo que puede encontrar en él. Verso 6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que le pidiesen. ¿Qué era lo que hacían en esas épocas que estamos celebrando? Lo que vamos a celebrar mañana, la Pascua. ¿Qué era lo que se hacía en la fiesta de la Pascua? La Pascua significaba el día en que los judíos salieron con mano fuerte de la esclavitud de 430 años de Egipto. Y ellos en esa fiesta tenían una costumbre judía, no era una ley romana, era una costumbre judía que debían soltar o que en la Pascua se aplicaba la gracia, o en la Pascua se mostraba gracia sobre otros. Entonces, ¿qué hizo Pilato? Conociendo esa costumbre judía, que eso está en Juan 18:39, ¿sí? Miren ahí, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. Noten que estoy tomando Juan, Marcos, o sea, es eso lo que hizo Pilato, ¿sí? Tenía una costumbre. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? ¿Qué era lo que estaba buscando Pilato nuevamente? De alguna manera que ellos escogieran a Jesús, ¿sí? Y soltar a Jesús, dejar libre a Jesús, y entonces presenta a Barrabás, y eso está en verso 7 de Marcos 15. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido ¿qué? Homicidio. Entonces noten allí en una revuelta, noten que Barrabás, es increíble que en Barrabás en los 4 evangelios se le presenta como un ser despreciable o como un ser peligroso. En Mateo dice que era un preso famoso, o sea, tenía mala fama. En Marcos dice que era sedicioso y homicida. En Lucas dice que era homicida. Y en Juan dice que era un ladrón. O sea, tenía todos los delitos que podían llevar a una persona a la muerte. Entonces lo que trae aquí es Pilato ese momento de gracia para que escojan a Barrabás y soltar a Jesús, quizá para que siga fastidiando a estos judíos que les cae muy mal. ¿Qué significa Barrabás? ¿Barrabás qué significa? Barrabás significa hijo de perdición, hijo de deshonra o confusión. De ahí nace la expresión barrabasada en la decisión que ellos tomaron. Pero miren lo que dice el verso 8 al 11. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Otra vez, ¿quiénes están detrás del asunto?
los principales sacerdotes, los líderes religiosos. Y si así estaban los líderes religiosos, ¿se pueden ustedes imaginar cómo estaba el pueblo? Tenaz, era algo terrible, había una ceguera espiritual, como hoy día hay ceguera espiritual en Israel. ¿Sabían ustedes que en Israel está saliendo una noticia que los que prediquen acerca de Jesús van a ir a la cárcel? En Israel, ¿sí? Que si tú predicas acerca de Jesús, entonces puedes ir preso por estar predicando al Señor. El fin cada vez está más cerca. Tuvieron al Señor y eso ocurrió con él. ¿Cuánto más si el Señor ya no está presente, pero ha dicho que volverá? Y eso es lo que esperamos, ¿verdad? Entonces dice allí, los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Y eso es donde nace la expresión ¿qué? Barrabasá. Y como dice el profeta Isaías, hay de los que lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, ¿sí? De que escogen, hacen de las tinieblas, hacen luz de las tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen amargo por dulce y lo dulce por amargo. Tengamos mucho cuidado con esto. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, llamarle a lo malo por su nombre, ¿sí? Y llamarle a lo bueno como es. ¿Qué dice Oseas 4:6? Que el pueblo pereció por falta de ¿qué? De conocimiento. ¿Y saben qué dice más adelante de Oseas 4:6? Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, porque cuanto te olvidaste de mí, dice el Señor. Y que tengamos nosotros cuidado con eso. Vamos al verso 12 al 15 de Marcos 15. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que os haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. O sea, otra injusticia. Ya vemos todas las injusticias en la casa de Anás, en la casa de Caifás, con Pilato, ¿sí? Donde Herodes no nos dice nada, pero igual no le hizo justicia, lo devolvió, y Pilato está arreglando este asunto. Entonces, nos dice el verso 16 de Marcos, perdón. Dice, y entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, injusticia, ¿sí? Comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias, o sea, escarnio, todo lo que sufrió el Señor. Y volvemos a decir, glorioso intercambio, Señor. Hoy podemos andar, hoy podemos estar con una libertad, que somos vistos como justos delante de Dios por este glorioso intercambio. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Un día como hoy, todo esto ocurrió, hermanos. Sí, Jesús tuvo que sufrir a una noche, pasar la noche en vela, ¿sí? Y sufrir toda injusticia. ¿Y qué nos dice Isaías 53:5? Creo que está ahí, lo puse. Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Volvamos a ver 1 de Pedro 3:18, por favor, el último versículo. Cristo sufrió por nuestros pecados. ¿Vemos todo lo que sufrió o no? A veces un texto como estos podemos ser tan ligeros y pasarlo, sufrió, pero ¿cómo sufrió? Sufrió en la casa de Anás, le golpearon, sufrió en la casa de Caifás, le escupieron, puñetazos, se burlaron, sufrió delante de Pilato, sufrió ante Herodes, volvió otra vez donde Pilato, y luego Pilato, antes de enviarlo a la crucifixión, ¿qué lo mandó a hacer? Que lo golpearan. ¿Y saben con qué lo golpearon? Con un gato de 7 colas, con unos látigos que tenían unas púas de metal, de vidrio, ¿sí? Y donde se hacía un soldado al lado y el otro al otro lado, y uno golpeaba y el otro volvía y golpeaba. Y dice que su carne quedó como carne desfigurado,
Eso es lo que dice en Isaías cuando dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido, su carne fue molida, ¿sí? Literal, por nuestros pecados, glorioso intercambio, por nuestros pecados, por tu pecado, por mi pecado, por ese pecado que a veces no queremos soltar, por ese pecado que aún abrazamos hoy. ¿Se pueden ustedes imaginar? Veía en esta mañana en el devocional acerca de Samuel, ¿sí? Y Samuel, de Saúl, perdón. ¿Recuerdan cuál fue el pecado de Saúl? El pecado de Saúl empieza en primer libro de Samuel capítulo 13 y se concluye en primer libro de Samuel capítulo 15, ¿sí? Porque es obediencia a medias, es desobediencia, y dice porque no has rechazado, con tu desobediencia has rechazado a Dios. Y cuando nosotros obedecemos a medias, estamos rechazando al Señor. Cuando nosotros rechazamos al Señor, estamos diciendo, no me importa lo que sufriste por mi rebelión. Cuando yo deliberadamente miento, cuando yo deliberadamente dejo que mi corazón, yo no puedo evitar la envidia, ¿verdad? Como dice la propaganda. ¿Qué es lo que dice la propaganda? Dice algo así, que la envidia es mejor despertarla que sentirla. No, ni sentirla, ni despertarla, ni tenerla. Hay que aborrecerla. Pero ¿sabes? La envidia viene a mí. ¿Cómo la voy a abrazar? Tengo que decir, no, Señor, yo no quiero sentir esto. Ahora, yo no puedo, como dicen por ahí, ¿no? O como dice este dicho de, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero lo que puedes evitar es que hagan nido en tu cabeza. Y entonces el enemigo va a mandar dardos de rencor, de resentimiento, de envidia, de desobediencia, de celos, de amargura, de pornografía. Y entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Ese fue el pecado que Jesús llevó. Él llevó un intercambio. Y él dice, Hernando, tú merecías ser apuñeteado, ser escupido. Y no solamente eso, tú merecías la cruz, tú merecías la muerte eterna. Pero yo te he librado de esa muerte eterna. Y ahora yo puedo andar con la frente en alto y yo puedo ser llamado justo delante de Dios. Imagínate, yo soy llamado justo delante de Dios. A pesar de lo que soy, a pesar de lo que he hecho, pero el Señor, a través de ese glorioso intercambio, el justo por el injusto, Hernando, el justo por los injustos, padeció en mano de los injustos por mí. ¿No les parece maravilloso? Glorioso intercambio. Primera de Pedro 3:18, Cristo sufrió por nuestros pecados. ¿Cuántas veces? Una vez y para siempre. ¿Y para qué lo hizo? Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores. ¿Para qué? ¿El propósito cuál es? El propósito es para que tú vayas a Dios y para que yo pueda ir al Padre, ¿sí? Llevarlos a salvo con Dios. No tenemos que temer, estamos a salvo con Dios. Cuando muera voy a tener una vida eterna y se trata de salvación. Se trata de eterna salvación, como hemos visto en Daniel, o se trata de eterna confusión y perdición, ¿sí? Daniel capítulo 12, versos 2. Resurrección para vida eterna o resurrección para confusión perpetua. ¡Wow! Tremendo. Para llevarlos a salvo con Dios. Otra vez sufrió y sufrió. ¿Qué más sufrió? Un día como hoy, no solamente pasó la noche en vela, sino que al día siguiente, ¿qué sufrió? La cruz. Y aquí es donde sale, ¿por qué Cristo no se bajó de la cruz? ¿Qué fue lo que sostuvo a Cristo en la cruz del Calvario? No fueron los clavos, fue su amor por nosotros, su amor por la humanidad, porque Él sabía que tú y yo un día íbamos a creer en Él. Y gloria a Dios por los que hemos creído en Él. Y que hoy podemos estar a sus pies y no estaremos ¿dónde? Debajo de sus pies. ¿Saben qué significa estar debajo de los pies? Es esto: aplastado. Un día, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante el Señor. Pero nuestras rodillas se han doblado con antelación a ese juicio, porque reconocemos que vendrá un juicio y le decimos, Señor, perdónanos. Señor, yo quiero que tú me perdones. Señor, te amo. Señor, no merezco ese intercambio, pero gracias por ese glorioso intercambio. Amén. ¿Qué tal si podemos alabar al Señor a través de
de esto que Él ha hecho por nosotros para llevarnos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Y esa es la esperanza que tenemos, que si Él venció la muerte, los que creemos en Él, venceremos la muerte eterna, ¿verdad? Que no vamos a la muerte física, perdón, que vamos a vivir eternamente con el Señor. Entonces, pasión, sufrió, murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y eso es lo que veremos el domingo y celebraremos la victoria juntos de esa gloriosa resurrección. Amado Señor, gracias. En verdad, muchas gracias, Señor. No permitas que pasemos por alto, Señor, estos pasajes que a veces simplemente son más de nuestro repertorio de cristianos, al leerlos, al citarlos, al aprenderlos, pero nos escapamos, Señor, del corazón de ese versículo, Señor. Tremendo que Pedro lo haya escrito, porque Pedro sí que te vio sufrir, Señor. De hecho, para él fue anunciado que le negaría, que él te negaría, y así ocurrió. Y dice que en ese momento su mirada se encontró con la tuya, Señor. ¿Cómo pudo haber sido esa mirada de Pedro viéndote escondido, tratando de seguirte a escondidas, pero fue descubierto como un seguidor tuyo y te negó? Y él vio tu sufrimiento. Y ahora Pedro, ya estando mayor, ya estando un hombre más maduro, dice que Cristo sufrió por nuestros pecados y que esto lo hizo una vez y para siempre. Y por eso los sacrificios continuos ya no son necesarios. Por eso la palabra aún misa, que significa sacrificio, no es necesario. No es necesario hacer una cantidad de rituales o cosas que no son necesarias. En la cruz dijiste: consumado es. Tú pagaste en la cruz del Calvario por mi pecado, por mi rebelión. Tú nunca pecaste. En cambio, moriste por todos los pecadores, y yo soy el primero de esos pecadores, como dijo el apóstol Pablo, Señor. Yo merecía el castigo eterno, Señor. Pero te agradezco que hiciste ese intercambio. Y ahora, gracias a ese intercambio, me has llevado a salvo para con Dios. Sufriste la muerte física, pero la muerte no te pudo detener. Pasó un día y una noche, pasó el segundo día y la segunda noche, y al amanecer del tercer día, al amanecer de ese tercer día, aún siendo muy oscuro, la piedra fue removida y resucitaste. Señor, glorioso intercambio, glorioso poder para vencer la muerte. Te damos gracias, Señor, te amamos, y yo te ruego, Padre, que podamos tener esa conciencia. Me gustaría que ahí donde estás puedas decirle al Señor, puedas pedirle perdón al Señor por tus pecados. Ponte a cuentas con el Señor. Pídele perdón. Dile: Señor, gracias. Tú sufriste por este pecado, y nombra ese pecado si es necesario ahí o en tu mente, allí con el Señor. Dile: Señor, tú moriste por este pecado, por esta mentira. Tú moriste, Señor. Tú sufriste en la cruz por esto que he experimentado, por este vicio, por esta pasión desenfrenada, carnal. Tú has muerto por esto, Señor. Tú sufriste por esto. Mi pecado te llevó a la cruz. Y te doy gracias por ese glorioso intercambio. Dale gracias al Señor. Bendice al Señor por lo que ha hecho por ti. Gracias, Padre, por permitirnos en esta noche honrarte, bendecirte, recordar bíblicamente lo que sufriste, entender con tu palabra el sufrimiento tan grande que tuviste por nosotros. Te amamos, te bendecimos y te adoramos, Señor. Esperamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Hermanos, que el Señor bendiga sus vidas grandemente y que tengan una excelente noche y que puedan seguir meditando y masticando este glorioso intercambio que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. Se han guardado sus diezmos ofrendas, está el alfolí en la parte de atrás y recuerden recoger a sus niños que están acá atrás. Bendiciones.